Venga, vamos a hablar de Julián Álvarez, porque sé que muchos estáis pendientes y preguntando qué pasa exactamente con él. Hoy el tema está algo más calmado que ayer, eso es verdad, pero siguen saliendo detalles importantes y encima se le está criticando bastante por el mundial que está haciendo. Yo me he visto sus 3 partidos y sinceramente está bastante lejos de su mejor nivel. Así que si te gusta que vayamos directos al tema, sin adornos raros y contando lo importante de verdad, suscríbete ahora, porque este caso todavía va a traer bastante lío y lo vamos a ir siguiendo. A ver, lo primero. En las últimas horas no ha habido otro bombazo como el de ayer, pero el contexto sigue siendo muy fuerte. Todo se agitó cuando el propio Julián dejó caer, después del último triunfo de Argentina, que ya había hablado con quien tenía que hablar dentro del club, y que, para él, una salida sería lo mejor para todas las partes. No señaló un destino con nombre y apellidos, pero en el mundo del fútbol la sensación es clarísima. El equipo que más le tira ahora mismo es el Barça. Y esto, claro, no es una tontería. En Barcelona lo ven como un delantero con jerarquía, con presente y con mucho futuro. Un futbolista alrededor del cual podrías construir junto a otros jóvenes durante muchos años. O sea, no estamos hablando de un parche ni de una operación para salir del paso. Estamos hablando de un nombre potente, de un jugador importante, de un fichaje que te cambia el proyecto. Ahora bien, la respuesta del Atlético no tardó nada. Y fue una respuesta durísima. En el club están muy molestos, eso es evidente. Julián tiene contrato hasta 2030, y la postura oficial es tajante. No está en venta. Y si alguien lo quiere sacar de allí, que pague toda la cláusula, que está fijada en 500 millones de euros. Y aquí hay que ser justos. Desde el lado del Atleti, esta postura se entiende. De verdad que se entiende. Es su jugador. Tiene un contrato larguísimo, y si tú has firmado unas condiciones, el club está en todo su derecho de aferrarse a ellas. Eso no es debatible. Si nos vamos a lo contractual, el Atlético puede plantarse y decir, este futbolista es nuestro y no tenemos ninguna obligación de vender. Hasta ahí, bien. Pero una cosa es esa y otra es la realidad del mercado. Porque sinceramente, cuando escucho eso de no está en venta, a mí me cuesta creérmelo del todo. Y no porque no puedan decirlo, sino porque esto huele más a estrategia que a cierre absoluto. Yo no creo que el Atlético esté diciendo no sale bajo ningún concepto. Yo creo que el mensaje real es otro. Al Barça no te lo queremos vender. Y eso cambia mucho la película. Porque cuando un jugador ya ha dejado caer públicamente que quiere marcharse, pensar que todo se va a resolver con un, pues entonces 500 millones y ya está, me parece irreal. No va a aparecer nadie pagando 500 millones. Es una cifra imposible. Pero imposible de verdad. Y tampoco creo que el propio Atlético vaya a mantenerse hasta el final en una cifra de ciencia ficción si el asunto se sigue tensando. Entonces, queda la sensación que el Atlético está apretando al máximo para cerrarle a Julián la vía del Barça y empujarle, si quiere salir sí o sí, a mirar otras opciones. Y ahí es donde entran otros clubes que están alrededor de la operación. Se ha hablado de PSG, también del Arsenal, y no sería raro que el Atleti prefiriese cualquiera de esos escenarios antes que reforzar a un rival directo de la liga. Y esto también hay que entenderlo como parte de una negociación. El Atlético no está solo defendiendo un precio, está defendiendo también a quién se lo vende y a quién no. Está intentando llevar el caso a un punto donde Julián sienta que su única salida real pasa por otro destino. Y ahí es donde aparece ese juego de desgaste. Desgaste al jugador, desgaste al comprador y desgaste mediático, a ver quién cede antes. Por si faltaba tensión, además, desde el entorno del club, se ha deslizado incluso la opción de llevar el caso a la FIFA por un supuesto contacto indebido con el jugador, lo que mucha gente llama tampering. Miguel Ángel Gil Marín lo dejó caer. Pero, siendo sinceros, a mí esto me suena bastante más a presión pública que a una vía con recorrido real. Mucho mensaje de cara afuera, mucho estamos indignados, mucho esto no se hace. Pero luego en el fútbol todos sabemos cómo se mueven estas cosas. Porque seamos claros, contactos previos, llamadas, intermediarios, sondeos. Esto pasa continuamente. Lo hace uno, lo hace otro y lo hacen casi todos cuando hay un fichaje grande cocinándose. Así que yo aquí veo más una forma de tensar la negociación y de mandar un aviso que otra cosa. Si queréis a nuestro jugador, os lo vamos a poner feísimo. Ese es el mensaje. Ahora, lo más interesante de todo esto no es solo lo que está pasando hoy, sino lo que ya ha pasado antes con el Atlético. Porque si uno mira los precedentes, entiende perfectamente por qué en el Metropolitano se sienten tan fuertes en este tipo de casos. La historia reciente del club te dice que cuando se trata de una estrella, el Atlético no suele regalar nada. Pero nada. Y aquí hay varios ejemplos que son muy claros. El primero es el de Griezmann en 2019. Meses y meses de rumores, tiras y aflojas. Un ambiente bastante cargado. Y al final, ¿cómo acabó aquello?
con el Barça depositando en la liga los 120 millones de su cláusula. No hubo rebaja, no hubo favor, no hubo pacto bonito. Se pagó la cifra marcada. Y no solo eso, el Atlético protestó después por cómo se había llevado la operación y acabó sacando además 15 millones más en compensación. O sea, que incluso después de la salida siguieron peleando el asunto. Ese caso dejó una idea clarísima. Con el Atlético, si te pones a tocar a uno de sus nombres fuertes, te van a llevar hasta el final si hace falta. No les importa comerse el ruido mediático, no les importa el enfrentamiento institucional y no les importa parecer duros. Al revés, es casi su manera de protegerse. Ese mismo verano pasó algo parecido con Lucas Hernández. ¿Se fue al Bayern? Sí, pero no porque el Atlético negociara a la baja. Se fue porque el club alemán puso exactamente los 80 millones de la cláusula. Otra vez la misma película. ¿Tú quieres al jugador? Perfecto. La puerta existe, pero cuesta lo que pone en el contrato. Y con Rodri, exactamente igual. Guardiola lo quería para el City, el jugador acabó saliendo, pero el Atlético no se apartó de la cifra estipulada. El City terminó abonando los 70 millones. De nuevo, no hubo descuento, no hubo charla amable, no hubo, vamos a encontrar un punto medio. Si el jugador salía, salía por lo que estaba escrito. Y luego está el caso de Thomas Partey, que para el Atlético seguramente fue de los más dolorosos. El Arsenal activó la cláusula de 50 millones prácticamente al final del mercado, cuando el club ya tenía muy poco margen para reaccionar. Fue un golpe de esos que te pillan con el pie cambiado y te obligan a correr de urgencia a por una solución. Ahí acabó llegando Kondogbia de manera precipitada. Eso también le dejó una enseñanza al Atleti. Cuando un jugador sale por cláusula y en mal momento, el daño deportivo es serio. Entonces, cuando juntas todos esos antecedentes, entiendes por qué ahora el club se pone tan duro. Porque no es un postureo nuevo, no es algo improvisado por este caso. Es su forma de moverse, es su línea de actuación. Ellos entienden el mercado así. Si tocas a una figura importante, pagas muchísimo o no sale. Ahora bien, una cosa es que el Atlético sea durísimo negociando, y otra muy distinta es pensar que el escenario real de Julián son 500 millones. Ahí es donde yo creo que está el gran punto de discusión, porque en paralelo a la postura oficial del club, también han ido apareciendo versiones muy diferentes desde el entorno del jugador. Y una de las más importantes es esta, que la cifra real de salida para equipos europeos no sería de 500 millones, sino bastante más baja, en torno a los 150. Y ojo, esto cambia todo, lo cambia todo, porque no es lo mismo hablar de una cláusula imposible, directamente decorativa, que hablar de un precio altísimo pero de mercado para una superestrella joven. Sigue siendo una barbaridad, claro que sí, 150 millones es muchísimo dinero, pero ya no estamos hablando de una operación de ciencia ficción, estamos hablando de una negociación durísima, sí, pero imaginable. El Atlético sigue insistiendo en los 500, mientras que desde cerca del jugador se filtra esa otra cifra para clubes europeos. ¿Quién tiene razón? Pues seguramente ahí está una de las claves del caso. Si de verdad existe esa vía de salida, alrededor de 150 millones, entonces el Barça sabe por dónde puede empezar a moverse. Si no existe, entonces el asunto se convierte en una guerra de desgaste total. Y aún así os digo una cosa, incluso si la cifra real estuviera más cerca de 150, a mí me sigue pareciendo muchísimo dinero. Yo, sinceramente, me costaría ir mucho más allá de los 120 o 130 millones. Y eso ya metiendo variables importantes. Porque si no, estás entrando en un terreno peligrosísimo. Y no porque Julián no sea un gran jugador, que lo es, sino porque el contexto también importa. No puedes pagar cualquier cosa solo porque el futbolista te guste mucho. Aquí hay otro nombre que aparece en la conversación y que también sirve para entender cosas. Joao Félix. Porque siempre hay quien dice, bueno, el Atlético sí ha negociado por debajo de grandes cifras alguna vez. Y sí, la excepción reciente es Joao. Su salida al Chelsea se cerró por 52 millones, muy lejos de las cantidades que alguna vez se llegaron a manejar alrededor de él. Pero claro, el caso Joao tenía unas circunstancias muy concretas. La relación con Simeone estaba rota desde hacía tiempo. Una parte importante de la afición ya no tragaba con la situación, y después de varias sesiones, mantenerlo en plantilla era alargar un problema. En ese contexto, al club le salía más rentable vender por menos que seguir arrastrando un conflicto deportivo y económico. La pregunta es, ¿está el caso de Julián tan lejos de eso como algunos quieren vender? Pues yo no lo tengo tan claro. De verdad. Porque si un futbolista no quiere seguir, si ya ha hablado, si su deseo es salir, y si además con el entrenador no hay una sintonía plena, retenerlo tampoco es precisamente una victoria. Puede convertirse en un problema en el vestuario, en el campo y también en el valor del propio jugador. Y aquí entra otro matiz importante. El Atlético dice que lo considera una pieza central del proyecto. ¿Vale?
Eso le da todavía más fuerza a su postura inicial. Pero también significa que, si la relación se estropea de verdad, el daño puede ser mayor para todos. Porque no es lo mismo perder a un secundario que tener a uno de tus referentes jugando a disgusto o con la cabeza fuera. Por eso a mí todo esto me sigue sonando a pulso largo. A un tira y afloja en el que el Atlético va a apretar muchísimo, el comprador va a intentar no volverse loco y el jugador va a tratar de mantener su voluntad sin quemar todos los puentes. Esa es la partida. Y en medio de todo esto aparece la información más reciente de Fabrizio Romano, que básicamente insiste en lo siguiente: el Atlético sigue firme y no quiere vender a Julián al Barça, mientras que el jugador sigue teniendo como prioridad vestir de azulgrana. Esa sería, ahora mismo, su opción favorita. Pero Fabrizio también deja algo muy interesante encima de la mesa. Si pasa el tiempo y ve que esa puerta está completamente cerrada, no se puede descartar que acabe abriéndose a otros destinos. Y eso a mí me parece muy importante, porque confirma justo la sensación que da todo este caso. La prioridad puede ser una, sí, pero si el Atlético consigue bloquearla del todo, Julián probablemente no se va a quedar quieto sin más. Antes que resignarse a continuar en una situación incómoda, podría escuchar propuestas de otros grandes de Europa. Y ahí vuelven a aparecer PSG o Arsenal como escenarios posibles. O sea, resumiendo esta parte, el deseo del jugador parece bastante claro, la postura del Atlético también, y lo que falta por ver es quién aguanta más tiempo sin moverse. Porque si el Barça no llega a las cifras que el Atlético considera válidas y el jugador no quiere quedarse, en algún momento alguien tendrá que ceder un poco. La cuestión es quién. Y luego está el otro gran tema del que casi se habla menos de lo que se debería, su mundial. Porque sí, todo el mundo está pendiente del futuro, de la cláusula, del Barça, del Atleti, de la pelea institucional. Pero mientras tanto, Julián está jugando un torneo y el rendimiento no está siendo bueno. Y aquí creo que hay que decirlo claro, sin darle demasiadas vueltas. Está flojo. Flojo de verdad. Yo le he visto los 3 partidos y no se parece demasiado al Julián que solemos ver. En el último encuentro, por ejemplo, los números dejan bastante que desear. 14 pérdidas de balón, no consiguió imponerse en sus duelos, 0 goles, 0 asistencias y apenas un disparo. Y no es solo una cuestión de estadísticas. Viéndolo en el campo también se le nota raro, menos fino, menos eléctrico, menos conectado. Porque el problema no es únicamente que no marque o no asista, el problema es que transmite sensación de estar fuera, un poco desconectado, como si jugara con la cabeza en otro sitio. Y cuando te pasa eso, se nota enseguida. Llegas medio segundo tarde, eliges peor, fallas controles que normalmente no fallas, presionas con menos convicción. Todo eso se va acumulando. Y yo creo que honestamente, mucho de eso tiene que ver con todo lo que está viviendo fuera del campo. Cuando tienes una situación así de grande alrededor, es muy complicado aislarte del todo. Por mucho que el jugador quiera centrarse, por mucho que su entorno intente protegerlo, si tu futuro está dando vueltas cada día, algo te afecta. Es humano. Eso sí, también os digo, entenderlo no significa dejar de exigirle. Porque Argentina necesita al mejor Julián, y si quiere salir reforzado de todo este ruido, lo mejor que puede hacer es responder en el césped. No hay mejor forma de mandar un mensaje que volver a jugar a su nivel. Ahí es donde un gran jugador tiene que aparecer. Ahora mismo, en cambio, la imagen es la contraria, y eso tampoco le ayuda a nadie. No le ayuda al propio Julián, no le ayuda a Argentina, y tampoco ayuda a que la conversación alrededor de su fichaje se centre solo en lo futbolístico. Porque cuando estás bien, se habla de tu precio desde la admiración. Cuando estás mal, empieza la gente a preguntarse si vale lo que piden por ti. Por eso yo creo que aquí hay 2 partidos abiertos al mismo tiempo. Uno se está jugando en los despachos, con el Atlético endureciendo la postura, con el Barça viendo hasta dónde puede llegar, y con el jugador marcando su preferencia. Y el otro se está jugando en el campo, donde Julián necesita reaccionar ya, porque el torneo no espera y las críticas van creciendo. Y luego hay una reflexión más general que también me parece interesante. El Atlético, con todo esto, está mandando un mensaje clarísimo al resto de clubes. Con nosotros no se negocia fácil. Y la verdad es que ese mensaje no es nuevo. Lo han hecho muchas veces. Por eso, cuando otros equipos traten con ellos en el futuro, ya saben el panorama. Si ellos van a defender cada operación hasta el extremo, lo lógico es que luego los demás hagan lo mismo cuando el Atleti llame a su puerta. Porque en el pasado ha habido operaciones entre Barça y Atlético en las que la sensación de uno y otro no siempre ha sido la misma. Han pasado nombres importantes, ha habido movimientos grandes y ha habido contextos donde una parte ha salido mejor parada que la otra. Pues bien, si ahora la lógica es, cada uno protege lo suyo hasta el último euro, perfecto, pero que valga para todos. Total, que ahora mismo el resumen del caso, para mí, es bastante claro. Hoy hay menos ruido que ayer, sí, pero el asunto sigue muy vivo. Julián quiere salir. Su destino preferido parece ser el Barça. El Atlético se agarra a su estilo de siempre y se pone durísimo.
Oficialmente habla de 500 millones, aunque por otro lado, se desliza que para Europa podría existir una vía mucho más baja, alrededor de 150. Y mientras todo eso pasa, el jugador está firmando un mundial bastante por debajo de lo que se esperaba. Así que veremos cómo evoluciona porque esto tiene pinta de ir para largo. Puede ser una negociación de las que desgastan muchísimo. Puede que el Barça suba. Puede que el Atlético se enroque. Puede que aparezca otro club y cambie el tablero. Y puede también que el propio rendimiento de Julián en el torneo influya en cómo se percibe todo en las próximas semanas. Yo, desde luego, tengo muchísimas ganas de ver cuál es el siguiente movimiento. Porque ahora mismo nadie parece dispuesto a aflojar. Y cuando pasa eso, normalmente o revienta todo de golpe, o se alarga bastante más de lo que la gente cree. Déjame en comentarios cómo lo ves tú. ¿Crees que el Atlético acabará negociando de verdad? ¿Te crees lo de los 500 millones o piensas que la cifra real está mucho más cerca de 150? ¿Y qué harías si fueras el Barça? ¿Irías fuerte por Julián o te plantarías en una cantidad concreta? Y por supuesto, dime también si te están preocupando sus partidos en el Mundial, porque a mí sí me están dejando bastantes dudas. Y si quieres que sigamos este tema día a día, con todos los giros que vayan saliendo, suscríbete ahora mismo. Dale caña, porque esto no ha terminado ni de lejos, y aquí vamos a estar para contarlo todo.